12. El método de estudio, Robinson, EPL2R. Presentación. Continuamente hemos estado hablando de sistematización y de metodicidad en el estudio. Y quizá convenga presentar un método que recoja estas ideas de una manera unitaria y de fácil aplicación. Vamos por ello a exponer aquí el método de estudio, Robinson, una ayuda para el estudio sistemático que se ha considerado valiosa en las universidades norteamericanas. EPL2R hace referencia a los 5 momentos de que dicho método se compone: explorar, preguntar, leer, recitar y repasar. Vamos ahora en este capítulo a considerar con detalle cada uno de los 5 momentos. Explorar. Al enfrentarnos a la lectura de un libro, no debemos hacerlo sin sistema, leyendo uno de sus capítulos una y otra vez, con el objeto de retener su contenido. La forma idónea de proceder sería la exploración previa del mismo, es decir, indagar cuanto podamos sobre los fines y propósitos del autor. Para ello, y de todo eso ya hemos hablado ampliamente en la primera parte, debemos leer el prólogo del autor, estudiar el índice, fijarnos en los encabezamientos y en los distintos epígrafes de los capítulos y en los resúmenes de los mismos si los hay y, finalmente, dar una rápida ojeada a todo el libro utilizando la técnica del skimming de reconocimiento. Se trata de obtener una visión general de lo que más tarde se estudiará con detalle. Esta visión general previa nos proporciona la actitud mental correcta para un mejor enfoque de la materia a tratar. No debemos perder de vista cuáles son nuestros objetivos y la importancia del libro para nuestros intereses. Si el libro no nos sirve debemos buscar otro. Es preciso tener en cuenta al autor, quién es, qué es, cómo escribe, etc. Esto es muy importante. Téngase en cuenta que no es lo mismo un libro de Camilo José Cela que de Carlos Fuentes, por ejemplo. Cuando se trate de ensayos, libros científicos o manuales de estudio, debemos prestar atención a los datos técnicos de la edición y de manera muy especial a la fecha de impresión, ya que un libro demasiado viejo, y en nuestros días las ideas envejecen muy rápidamente, podría estar completamente desfasado. Esta exploración previa, esta visión general inicial, ayuda muchísimo en la hora de sintetizar y estructurar mentalmente los conocimientos adquiridos y posibilita una mejor retención de los mismos. Preguntar. Debemos recorrer rápidamente los capítulos del libro, en esa lectura primera, anotando las preguntas que se nos ocurran. Se trata de obligarnos a pensar y a reflexionar y ser capaces de dar nuestra propia y particular ordenación a los conocimientos adquiridos. Desarrollaremos así nuestra capacidad crítica y llegaremos a leer activamente, no seremos meros receptores inertes de información, tendremos nuestras propias exigencias para con el autor. ¿Qué pruebas reales nos da? ¿Lo que dice coincide o no con las afirmaciones de otros autores o con lo que nosotros sabíamos o creíamos? Las preguntas ayudan a aprender porque nos hacen pensar acerca de qué es lo que queremos saber respecto a lo que estamos leyendo o estudiando. Dan un propósito a nuestro aprendizaje. Una persona con una pregunta es una persona con un propósito, Clifford T. Morgan. Esto agiliza nuestra mente y al final las preguntas surgen por sí solas. El preguntar se nos convierte en un hábito, cuyas positivas consecuencias nos acompañarán siempre en nuestro trabajo, cualquiera que éste sea. Las preguntas son el síntoma claro de que se ha despertado el espíritu, de que está, en marcha, dispuesto ya para sumergirse en la lectura. Tort. Leer. Ya hemos tratado ampliamente este aspecto. Ahora solo tocaremos algunos puntos concretos para refrescar la memoria. La primera lectura de estudio podrá ser rápida, de visión general. Luego practicaremos una lectura más detenida y detallada. En esta sería aconsejable sacar notas, hacer esquemas, subrayar, etc. Recordemos, por otra parte, que los diagramas, los dibujos, los cuadros y las ilustraciones son de suma importancia. Una sola imagen vale más que 1000 palabras. Debemos leer activamente, siempre captando lo fundamental del escrito, las ideas principales y los detalles de mayor relevancia. Recitar. Nunca es suficiente con una sola lectura, sobre todo cuando leamos con el propósito de recordar. Por recitación entendemos no una repetición palabra por palabra, no aprender mecánicamente, sino un resumen de la esencia del pasaje.
El resumen proporciona el marco en el que se pueden insertar más detalles en una recitación posterior, arrimadox. La recitación literal a nada conduce. Estamos en contra del estudio puramente memorístico, en el cual los contenidos son repetidos por el alumno como un verdadero papagayo, sin reflexión y sin análisis previos. La recitación literal solo es aconsejable en aquellas asignaturas en las cuales tenemos que retener de memoria fórmulas, vocabularios, fechas y datos concretos, como son las matemáticas, la física y la química, las lenguas extranjeras, etc. En casos como estos es bastante útil y provechoso dedicar a la recitación unas 3/4 partes de nuestro tiempo hábil. La recitación es una forma realmente efectiva de aprender. Con ella nos aseguramos de que comprendemos y recordamos a la perfección lo leído. Pero esta no debe degenerar nunca en una simple actividad mecánica. Tras la lectura de cada apartado importante del capítulo, debemos dejar a un lado el libro e intentar repetir en síntesis y con nuestras propias palabras lo leído. Unas veces recordaremos mucho y otras poco. Entonces tendremos que volver al libro, repasar, y volver a intentar recitar. Ahora bien, cada nueva recitación debe estar ligada a una profundización real en el tema estudiado, si no este no tendrá valor alguno. La importancia que daremos a la recitación estará directamente relacionada con la naturaleza específica de la asignatura estudiada. En sentido general tendremos que leer unas 4 o 5 veces un texto, con sus correspondientes recitaciones, para llegar a dominar su contenido. Las ventajas que nos brinda la recitación son las siguientes. Potencia nuestra memoria. Obtenemos un enorme provecho del tiempo dedicado a la recitación. Mediante ella conseguimos recordar una cantidad ingente de datos que de otra manera nos resultaría imposible retener. Nos ahorra tiempo. Gracias a la cantidad de datos que podremos recordar, necesitaremos mucho menos tiempo para releer el material de estudio y para repasarlo a la hora de los exámenes. Potencia o facilita nuestra capacidad de atención. Mientras estamos, simplemente leyendo, podemos distraernos con facilidad, podemos atender solo a medias. Pero la recitación, ese esfuerzo consciente para recordar algo, nos obliga a concentrarnos y nos mantiene o nos ayuda a mantenernos despiertos. Gracias a la recitación prestamos más atención a lo que estamos haciendo. La recitación nos permite corregir las faltas. Esta práctica nos indica dónde no entendimos algo correctamente, dónde nos hemos equivocado. Tomando nota de estas faltas podemos llegar a saber cuáles son los temas, o los aspectos específicos de un tema o de una asignatura, que dan más trabajo a nuestra comprensión y a nuestra capacidad de retentiva y, en consecuencia, podremos hacer más hincapié sobre los mismos en posteriores lecturas. Como nos dicen Clifford T. Morgan y James D.S., la recitación nos puede poner de manifiesto nuestra ignorancia, y es esta una de las pruebas de que realmente es un método eficaz. Repasar. El estadio final del EPL2R es el repaso. No debemos considerar el repaso como algo que debamos realizar exclusivamente antes de los exámenes. Las asignaturas que se han de retener han de ser estudiadas y repasadas periódicamente. Esta práctica fortalece el recuerdo y garantiza una mejor asimilación de los contenidos. Como nos explica la moderna psicología de la memorización, los detalles que aprendemos suelen diluirse muy rápidamente. Debemos repasar nuestros apuntes al salir de clases, tan pronto como nos sea posible, pensándolos o discutiéndolos con nuestros compañeros, aunque solo sea durante algunos minutos. Luego haremos otros repasos y, a la hora del examen, ese repaso final nos resultará más fácil y menos agotador. Asimismo debemos repasar la lección inmediatamente después de haberla estudiado. Tras la lectura de cada capítulo, recitaremos sus pasajes más importantes e inmediatamente procederemos a repasarlo. También repasaremos 2 o 3 veces más entre este primer repaso y el último antes del examen. En los repasos intermedios nos debemos dedicar más a leer que a recitar. Por el contrario, el repaso pre-examen será más intenso y concentrado y nos dedicaremos más a la recitación. Asimismo, prestaremos más atención a los pasajes y capítulos que hayamos estudiado con anterioridad, ya que siempre serán estos los que tengamos menos frescos en la memoria.
Si el repaso de los apuntes o del texto o manual nos resulta en exceso tedioso y aburrido, por reiterativo, una solución muy simple es realizar el repaso en otro libro de texto donde nos venga explicado lo fundamental del programa de la asignatura. Esto además puede servirnos para ampliar conocimientos, ya que siempre vendrán algunas observaciones adicionales, distintas, sobre el mismo tema, en libros diversos. Ejercicios. 1. Enumere los 5 momentos de que se compone el método de estudio, Robinson. 2. ¿Por qué no es conveniente enfrentar la lectura de un libro sin método y cuál es la manera idónea de proceder? 3. ¿Por qué las preguntas nos ayudan a aprender? 4. Enumera las ventajas que nos brinda la recitación no literal. 5. Escoja un texto no muy extenso e intente aprenderlo de memoria, recitando cada una de sus partes tras leerlas atentamente, teniendo en cuenta las siguientes normas. A. No recitará palabra por palabra, mecánicamente, sino que resumirá con sus propias palabras la esencia de cada pasaje. B. Cada nueva recitación debe suponer una profundización real en el tema estudiado. 6. ¿Qué técnica de lectura será la idónea a emplear cuando queramos obtener una visión general de un escrito? 7. ¿Qué supone o implica la práctica de una lectura activa, de verdadera participación del lector? 8. ¿En qué casos concretos será recomendable el empleo de la técnica de la recitación literal? 9. La importancia que daremos a la recitación estará directamente relacionada con la naturaleza específica de la asignatura estudiada. En un sentido general, ¿cuántas veces tendremos que leer un texto, con sus correspondientes recitaciones, para asegurarnos un perfecto dominio de su contenido? 10. ¿Por qué debemos repasar nuestros apuntes justo al salir de clase, tan pronto como nos sea posible? Respuestas. Ejercicio 1. Explorar, preguntar, leer, recitar y repasar. Ejercicio 2. Leyendo sin método siempre habrá una menor asimilación y retención de lo leído, dificultándose extraordinariamente la sintetización y posterior estructuración mental de los contenidos. La forma idónea de proceder será la siguiente. Exploración previa del texto. Indagar cuanto podamos, analizando el prólogo, el índice, etc., sobre los fines y propósitos del autor. Dar una ojeada a todo el libro mediante la técnica del skimming de reconocimiento. Ejercicio 3. Nos hacen pensar acerca de qué es lo que queremos saber respecto a lo que estamos leyendo o estudiando. Dan un propósito a nuestro aprendizaje. El hacer preguntas agiliza nuestra mente y nos prepara para una lectura verdaderamente activa y crítica. Ejercicio 4. A. Potencia nuestra memoria. B. Nos ahorra tiempo en el aprendizaje. C. Potencia o facilita nuestra capacidad de atención. D. Nos permite corregir los propios fallos y faltas. Ejercicio 5 libre. Ejercicio 6. La técnica del skimming de visión general. Ejercicio 7. Desarrollar nuestra capacidad crítica planteándonos preguntas, teniendo nuestras propias exigencias para con el autor, no aceptando pasivamente, cual autómatas, sus afirmaciones y argumentaciones. Se trata de obligarnos a pensar y a reflexionar. Ejercicio 8. En aquellas asignaturas en las cuales sea necesario retener de memoria fórmulas, vocabularios, fechas, etc. Ejemplo. Matemáticas, física, química, etc. Ejercicio 9. De 4 a 5 veces. Ejercicio 10. Los detalles que aprendemos suelen diluirse muy rápidamente. Un repaso inmediato refuerza considerablemente el recuerdo.